¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Reciban la bienvenida aquí a este su canal de confianza. Yo soy el Sabueso y son exactamente las 9:06 de este 27 de julio del 2026 y arrancamos con una gran actitud porque ¿qué tenemos preparado para esta noche? Lo que hacemos todas las noches, todas las ocasiones, en todas estas oportunidades. Practicar discursos improvisados y lectura en voz alta. Así es que, amigas y amigos, sin más se espera, vámonos directo con las preguntas. Pregunta número 1, generador de preguntas. Dice así. Un eclipse dura minutos y se recuerda años. ¿Qué momento breve ha tenido un impacto desproporcionado en tu vida? Un eclipse dura unos minutos y se recuerda años. ¿Qué momento breve ha tenido un impacto desproporcionado en tu vida? 2 minutos al reloj, amigas, amigos. Uno de los grandes momentos que siempre me parece importante compartirte es el siguiente. En el momento más oscuro, más difícil, más desesperante, ahí es cuando ponemos a prueba quiénes somos realmente. Me queda claro que a lo largo de la vida, amigas y amigos, quirites, nos enfrentamos ante muchas situaciones que no son del todo cómodas. Hace mucho tiempo escuchaba a una persona que decía que justamente esa era la cuenta que pagar al final. Ese es el costo, el precio de vivir y estar en esta vida. Que van a suceder cosas. Y las digo así, cosas, porque no son buenas ni malas. Hubo una frase que yo en la preparatoria me encontré en una cerrajería. Y después de leerla recordé el diálogo de una película. Ahora no recuerdo cuál es, pero el diálogo decía algunas personas pueden leer la Odisea y creer que es un cuento de hadas, ahora que está de moda la Odisea. En cambio otras, creo que es en Superman exactamente. Lex Luthor dice ese guión de ese texto, ese diálogo. Algunas personas pueden leer la Odisea y parecerles un cuento de hadas. Otras personas pueden encontrar el secreto del universo en la envoltura de un caramelo. Yo en esta cerrajería encontré una frase que decía, en la vida no hay castigos ni recompensas, ni cosas buenas ni malas, solamente consecuencias. Y en ese momento me ayudó mucho a comprender un momento de mi vida que justamente optaba por echarle la culpa a los demás. Nunca he vuelto a pasar por esa cerrajería y nunca he vuelto a recibir esa clase de mensajes tan claros, tan directos y tan contundentes. Así es que, amigas y amigos, aprovechen cada minuto, cada segundo, porque la vida no se cansa de enseñarnos. Bien, pregunta número 2. Dice así, ¿qué buenos chefs, los buenos chefs, prueban constantemente? Supongo que se refiere a la comida que preparan. ¿Qué opinión tuya debería someterse a más pruebas antes de volver a defenderla? Los buenos chefs prueban constantemente. ¿Qué opinión tuya debería someterse a más pruebas antes de volver a defenderla? Dice el subcomandante Marcos que las únicas dos condiciones, los únicos dos requisitos necesarios para que se vuelva realidad y verdadera la revolución es primero que nada tener una capacidad de avergonzarse, de avergonzarnos frente a lo que vemos, que eso lleva a la indignación, saber tener vergüenza. Y 2, la capacidad de organizarse. Y lo repite 3 veces. Organización, organización, organización.
A mí me queda claro que los grandes cambios de nuestra sociedad no son producto de héroes ni de personas extraordinarias. El hecho mismo de que ese tipo de personas existan es resultado de la configuración social. Porque en ese momento histórico, porque en ese momento, porque con esas circunstancias y características, fue posible el que esas condiciones históricas permitieran que estos héroes y heroínas desarrollaran esas hazañas. Porque de otra manera sus discursos, sus diálogos y su comunicación no hubiese hecho mella de la manera en que lo hizo si no hubiese habido previo un contexto en el cual hubiese sido fructífero ese discurso. Hoy, una de las grandes opiniones, y creo que cada vez más me parece importante mantenerlo actualizado y en discusión y en vanguardia, es hasta qué punto, cuando se dibuja la frontera entre el orden social y el libre desarrollo de la personalidad. Me cuesta trabajo comprender en dónde apretar las tuercas de la ley y en dónde continuar teniendo como principio fundador que somos humanos. Y eso da para un tema incluso, amigos y amigos. Pregunta número 3. En una carrera, mirar atrás puede hacerte perder velocidad. ¿Cuándo recordar el pasado ayuda más que avanzar? En una carrera, mirar hacia atrás puede hacerte perder velocidad. ¿Cuándo recordar el pasado ayuda más que avanzar? Quirites del mundo. Quien no aprende de su historia está condenado a repetirla. Pero qué increíble mensaje el que yo quiero compartirte a ti esta noche porque es sensacional. Si las personas, como seres humanos, olvidamos y perdemos de vista que hay un antecedente a nosotros, que hay un previo evidente, donde la famosa ciencia positivista debería regodearse entre tanta evidencia. Pero como los grandes autores y filósofos y pensadores siempre han dicho, los ganadores escriben la historia. La versión que gobierna, la versión que domina, es la versión que aquella que conviene más a los intereses de los grupos en poder en turno. Es eso simplemente. ¿Por qué rayos estamos nosotros metidos y justificando la construcción del Estado de Israel cuando históricamente las personas que hoy reclaman ser herederos de esa tierra nunca han sido parte de ese territorio? Nunca. Los házaros son mongoles, europeos mongoles, que teniendo esta característica europea se convirtieron al judaísmo y convirtieron sus apellidos en raíces hebreas, que también inventaron un nuevo idioma. Lo que hoy se habla en Israel no es el hebreo antiguo, es un hebreo moderno, actualizado y creado específicamente para declararse como lengua oficial del Estado de Israel. ¿Por qué rayos nosotros hoy en día le decimos o le permitimos siquiera a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, el hecho de que venga a decir que ellos sí saben gobernar, que él ya hubiese arreglado los problemas, que de verdad no tiene idea que estamos al punto de un clic para descubrir todas las grandes porquerías que su partido ha hecho y sigue haciendo y muy probablemente, si se le da la oportunidad, seguirá realizando? Amigas y amigos, conocer la historia nos ayuda a no repetirla y particularmente nos permite y nos habilita a dejar de creer como imbéciles en los vacíos y putrefactos discursos de aquellas y aquellas que sí conocen su propia historia.
Sí da coraje, amigas y amigos, pero bueno. Vámonos a la tercera y última pregunta de esta noche. Pregunta larga, pregunta catedral. Algunas bibliotecas guardan libros que casi nadie consulta, pero que podrían cambiar la vida de alguien. ¿Qué conocimiento, experiencia o valor estamos dejando acumular les- o valor estamos dejando acumular polvo y por qué debería recuperarse? Pues esta es muy sencilla, amigos y amigas, muy sencilla. ¿Qué conocimiento, experiencia o valor estamos dejando acumular polvo y por qué debería recuperarse? En el mundo de la tecnología, ser humano es ser obsoleto. En el mundo digital, lo presencial es lo antiguo, lo anticuado. ¿Por qué tenemos tantos problemas entre la simple dinámica de vincularnos con los de nuestra propia especie? No es un misterio, amigas y amigos, no es un secreto escondido en las recámaras secretas de algún lugar del Vaticano, ni tampoco se encuentra en algún archivo resguardado y secreto de las oficinas de una agencia estadounidense. El secreto no está ahí. La respuesta es que hemos dejado a un lado lo que primordialmente nos hace humanos, ser seres gregarios. Entiendo, comprendo y promuevo el entendimiento de que hay personas con diferentes tipos de personalidad y carácter, con las características de personalidad que les hacen ser más extrovertidos y características que les permiten enlazar de manera más que natural, eficiente y efectiva. Y que hay otras personas que nuestra estructura de personalidad nos vincula más hacia lo introspectivo, hacia lo nosotros, hacia lo individual, la soledad, lo interior. Pero no por eso dejamos de ser seres gregarios, perteneciendo a un grupo, una identidad, y particularmente atendiendo necesidades psicológicas primordiales como el sentido de pertenencia. El ser aceptadas y aceptados por el grupo significa muchas más victorias que lo que la aparente ciencia ha dejado y heredado para nuestra sociedad. Quirites, la película de obsesión se ha vuelto un tema muy popular en los últimos días, en las últimas semanas. Una película de muy bajo presupuesto que ha recaudado más de 400.000 millones de dólares. O 400 millones, perdón si me equivoqué. Pero es una gran cantidad desorbitante frente a lo que se invirtió. Es un gran éxito. La pregunta es ¿por qué? Entiendo el talento cinematográfico del director, entiendo la buena historia, entiendo la buena dirección, entiendo el buen guión, entiendo todo ello, pero la temática es lo que ha captado la atención de millones. Porque nos enfrentamos ante un caso de un sujeto, un humano, un hombre, un joven, que al carecer completamente de estas competencias de vinculación con las y los demás, se atrinchera en su propio ser y considera que la legalidad, las normas y las formas son solo ornamentales, porque lo que importa es lo que está dentro de él. Y esto se ve maquillado bajo un discurso de aparente benevolencia, porque nunca son los malos, nunca son los victimarios, siempre son las víctimas. Es que de verdad que el complejo de narcisismo se manifiesta de muchas formas, y una de ellas es la forma de ensimismarse, en la que aparentemente nuestro mundo se construye y se instituye bajo el interés de alguien más. En este caso de la película, la famosa Nikki. Nikki era la figura, el objetivo, la recompensa divina. Pero era solo la ilusión de alguien que dentro de su propia cabeza se construyó un ser humano, con esos defectos, con esas enormes, enormes capas como cebolla,
que escondían la verdadera persona dentro, la verdadera Nikki. Nunca fue su intención de ver de oso realmente conocerla. Era solamente apagar la enorme ansia del fuego del dolor social que le provocaba su existencia. Amigas y amigos, y particularmente padres de familia. Ser padres hoy en día no solamente es el hecho de, sí, le pago la escuela, le mantengo. No, 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 amigos, no. Tiene que ver con un ejercicio muy simple y claro de reconocer la enorme responsabilidad que es hacerse cargo de un ser humano. Porque su futuro en mucho porcentaje es decisión de aquellos que le guían, le nutren y le hacen crecer. Termino con una idea muy simple y de reflexión para invitarnos a todos esta noche a ver esta película y repensarla desde un lugar distinto. Este adagio africano que nos dice, aquel niño que no fue abrazado por su aldea, por su tribu, cuando sea grande, la quemará, solamente para sentir un poco de ese calor que nunca tuvo. Me pasé bastantito. Muy bien, amigas y amigos. Bueno, pues con eso concluimos nuestra fase de discursos improvisados. Vamos a darle a nuestra lectura de Homo Deus de Yuval Noah Harari. Les recuerdo que estamos en el capítulo 1 después de una larga introducción que es Homo Sapiens conquista el mundo. Y estamos particularmente en este momento en el subtítulo El pacto agrícola. Eco, prende oficina. Y dice así, amigas y amigos. ¿Cómo justifican los agricultores su comportamiento? Mientras que los cazadores-recolectores apenas eran conscientes del daño que infligían a ecosistemas, los agricultores sabían bien lo que hacían. Sabían que exploraban a animales, que explotaban a animales domesticados y que los sometían a los deseos y caprichos humanos. Justificaban sus actos en nombre de las nuevas religiones teístas que proliferaron y se propagaron después de la revolución agrícola. Estas sostenían que el universo estaba gobernado por un grupo de grandes dioses, o quizá por uno solo, con mayúscula. Normalmente no asociamos esta idea a la agricultura, pero al menos en sus inicios las religiones teístas fueron una iniciativa agrícola. La teología, la mitología y la liturgia de religiones tales como el judaísmo, el hinduismo y el cristianismo giraban al principio alrededor de las relaciones entre humanos, plantas domésticas y animales de granja. El judaísmo bíblico, por ejemplo, satisfacía a campesinos y a pastores. La mayoría de sus mandamientos trataban de la vida agrícola y aldeana, y sus festividades más importantes eran las celebridades de las cosechas. En la actualidad, la gente imagina que el antiguo templo de Jerusalén era una especie de gran sinagoga en la que sacerdotes vestidos con túnicas en blanco niveo daban la bienvenida a peregrinos devotos. Coros melodiosos cantaban salmos y el incienso perfumaba el aire. En realidad, su aspecto se aproximaba mucho más a una mezcla de matadero y barbacoa que al de las sinagogas actuales. Los peregrinos no llegaban con las manos vacías. Llevaban consigo un séquito interminable de ovejas, cabras, gallinas y otros animales que eran sacrificados en el altar de Dios y después cocinados y comidos. Los coros que cantaban salmos apenas se podían oír debido a los mugidos y los balidos de terneros y cabritos. Los sacerdotes con las túnicas manchadas de sangre cortaban el gaznate de las víctimas, recogían en jarras la sangre que emanaba a borbotones y la vertían sobre el altar. El perfume del incienso se mezclaba con los olores de la sangre coagulada y la carne asada, mientras enjambres de moscas negras zumbaban por todas partes. Véase, por ejemplo, Números 28, Deuteronomio 12 y Primera de Samuel en el versículo 2. Una familia judía moderna celebrando la festividad con una barbacoa en el jardín de casa,
Se parece mucho más al espíritu de los tiempos bíblicos que la familia ortodoxa que pasa el tiempo estudiando las escrituras en una sinagoga. Las religiones teístas como el judaísmo bíblico justificaban la economía agrícola mediante nuevos mitos cosmológicos. Previamente, las religiones animistas representaban el universo como una gran ópera china, con un elenco ilimitado de actores extravagantes, elefantes y robles, cocodrilos y ríos, montañas y ranas, fantasmas y hadas, ángeles y demonios. Cada uno tenía un papel en la ópera cósmica. Las religiones teístas reescribían el guión, transformaron el universo om- en un primate, drama de Ibsen, con solo dos personajes principales, el hombre y Dios. Los ángeles y los demonios consiguieron sobrevivir a la transición transformándose en los mensajeros y sirvientes de los grandes dioses. Pero el resto del elenco animista, todos los animales, plantas y otros fenómenos naturales, se transformó en un decorado silencioso. Cierto es que algunos animales eran considerados sagrados por un dios u otro, y muchos dioses tenían rasgos animales. El dios egipcio Anubis con cabeza de chacal, e incluso Jesucristo, quien a menudo se representaba con la cabeza, se le representaba como un cordero. Pero los antiguos egipcios podían apreciar la diferencia entre Anubis y un chacal, corriente que se introdujera en la aldea, para cazar gallinas. De la misma forma que ningún carnicero cristiano confundía nunca con Jesús al cordero que tenía bajo su cuchillo. Déjenme intentar algo, porque creo que tengo un problema ahí con la localización del micrófono. Dice así. Normalmente creemos que las religiones teístas sacralizaban a los grandes dioses. Solemos olvidar que también sacralizaban a humanos. Hasta entonces, Homo sapiens había sido solo un actor en un elenco de miles de personajes. En el nuevo drama teísta, el sapiens se convirtió en el héroe central, alrededor del cual giraba todo el universo. Es que ya sé de dónde hay que moverle. Ahí, este y este acá. Ahí estamos. Muy bien, así dice entonces. Mientras tanto, los dioses se les asignaban dos funciones relacionadas. En primer lugar, explicaban qué es lo que tienen en tan especial los sapiens y por qué los humanos tienen que dominar y explotar a todos los demás organismos. El cristianismo, por ejemplo, sostenía que los humanos dominan el resto de la creación porque el Creador les confirió la autoridad para hacerlo. Además, según el cristianismo, Dios concedió un alma eterna solo a los humanos, puesto que el destino de esta alma eterna es el objetivo de todo el cosmos cristiano, y puesto que los animales no poseen alma, estos son meros extras. Así los humanos se convirtieron en la cúspide de la creación, mientras que todos los demás organismos quedaron marginados. En segundo lugar, los dioses tenían que mediar entre los humanos y el ecosistema. El cosmos animista, todos hablan directamente con todos. Si uno necesitaba algo del caribú, las higueras, las nubes o las rocas se dirigían a ellos. En el cosmos teísta, todas las entidades no humanas fueron silenciadas. En consecuencia, uno ya no podía hablar con los árboles ni animales. ¿Qué hacer? Pues, cuando uno quería que los árboles le dieran más frutos, las vacas dieran más leche, las nubes aportaran más lluvia y las langostas se mantuvieran alejadas de sus cultivos. Aquí es cuando los dioses entraban en escena. Prometían proporcionar lluvia, fertilidad y protección siempre que los humanos hicieran algo a cambio. Esta era en esencia el pacto agrícola. Esta era la esencia del pacto agrícola. Prometían proporcionar lluvia, fertilidad y protección siempre que los humanos hicieran algo a cambio.
Esta era la esencia del pacto agrícola. Los dioses amparaban y multiplicaban la producción agrícola, y a cambio los humanos tenían que compartir el producto con los dioses. Este acuerdo abastecía a las dos partes a expensas del resto del ecosistema. Hoy en día, los devotos de la diosa Gadimai celebran su festival cada 5 años en la aldea de Baripoyur, Nepal, de Bariyapur, en Nepal. En 2009 se volteó el récord con el sacrificio de 250,000 animales para la diosa. Un taxista lugareño declaró a una periodista británica: si queremos algo y venimos aquí con una ofrenda a la diosa, dentro de 5 años nuestros sueños se habrán cumplido. Gran parte de la mitología teísta explica los detalles sutiles de este pacto. La epopeya mesopotámica de Gilgamesh narra cuando los dioses enviaron un gran diluvio para destruir al mundo. Casi todos los humanos y animales perecieron. Solo entonces se dieron cuenta los imprudentes dioses que no quedaba nadie para hacerles ofrendas. Casi se volvieron locos de hambre y aflicción. Por suerte, una familia humana había sobrevivido gracias a la previsión del dios Enki, que dio instrucciones a su devoto Utnapishtim que se refugiara en una gran arca de madera junto con sus parientes y una colección de animales. Cuando el diluvio amainó y Noé mesopotámico abandonó el arca, lo primero que hizo fue sacrificar algunos animales en honor a los dioses. Después, cuenta la epopeya, los grandes dioses se reunieron rápidamente en aquel lugar. Los dioses olieron el sabor, los dioses olieron el dulce sabor, los dioses se arremolinaron como moscas alrededor de la ofrenda. El relato bíblico del diluvio, escrito más o menos 1000 años después de la versión mesopotámica, narra también que inmediatamente después de salir el arca, alzó Noé un altar a Yahvé y tomando a todos los animales puros y de todas las aves puras, ofreció sobre el altar un holocausto. Y aspiró Yahvé su suave olor y se dijo en su corazón: no volveré ya más a maldecir la tierra por el hombre. Este relato del diluvio se convirtió en un mito fundacional del mundo agrícola, donde desde luego es posible darle un giro ambientalista moderno. Así, el diluvio nos enseñaría que nuestros actos pueden acabar con todo el ecosistema y que los humanos tienen el precepto divino de proteger el resto de la creación. Pero la interpretación tradicional consideraba el diluvio prueba de la supremacía humana y de la insignificancia de los animales. Según estas interpretaciones, a Noé se le conminó a salvar todo el ecosistema para proteger los intereses comunes de dioses y humanos, y no tanto de los intereses de los animales. Los organismos no humanos no tienen valor intrínseco y solo existen para nuestro beneficio. Después de todo, cuando vio Yahvé cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra, decidió exterminar al hombre, que creó sobre la faz de la tierra, y con el hombre a los ganados, reptiles y hasta las aves del ciclo, pues me pesa de haberlos hecho. La Biblia considera que es perfectamente normal destruir a todos los animales como castigo por los crímenes de Homo sapiens, como si la existencia de jirafas, pelícanos y mariquitas hubiera perdido todo propósito. Si los humanos se portan mal, la Biblia no podría imaginar una situación en la que Dios se arrepiente de haber creado Homo sapiens, borra a este simio pecador de la faz de la tierra y después pasa toda la eternidad gozando de las gracias de avestruces, canguros y pandas. No obstante, las religiones teístas tienen también algunas creencias respetuosas con los animales. Los dioses confirieron a los dioses autoridad sobre el reino animal, pero dicha autoridad conlleva algunas responsabilidades. Por ejemplo, a los judíos se les ordenó que permitieran que los animales de granja descansaran el sabbat y que siempre que fuera posible evitaran causarles un sufrimiento innecesario. Aunque cuando los intereses entraban en conflicto, los de los humanos siempre se imponían a los de los animales. Un cuento talmúdico narra que el camino al matadero, un ternero se escapó y formó un refugio con el rabino Yehuda Hanashi, uno de los fundadores del judaísmo rabínico. El ternero metió la cabeza bajo el holgado ropaje del rabino y empezó a llorar.
Pero el rabino lo apartó de sí y le dijo, «Ve, fuiste creado para este fin», puesto que el rabino no mostraba misericordia. Dios le castigó y le hizo padecer una dolorosa enfermedad durante 13 años. Después, un día, una sirvienta que limpiaba la casa del rabino encontró unas ratas recién nacidas. Se dispuso a sacarlas de la casa con la escoba. El rabino Yehuda se apresuró a salvar a las indefensas ratitas y dijo a la sirvienta que las dejara en paz, porque es benigno Yahvé para con todos y su misericordia para con todas sus obras. Puesto que el rabino mostró compasión para con esas ratas, Dios mostró compasión para con el rabino, y éste fue curado de su enfermedad. Otras religiones, en particular el janaísmo y el budaísmo y el hinduismo, han hecho gala de una empatía incluso mayor con los animales. Poseen especial énfasis en la conexión entre los humanos y el resto del ecosistema, y su precepto más ético ha sido no tratar a ningún ser vivo, ha sido de no matar a ningún ser vivo, mientras que el bíblico no matará se refería solo a los humanos. El antiguo principio hindú de la Ahimsa, la no violencia, se hace extensivo a todo ser consciente. Los monjes janistas son particularmente prudentes al respecto. Llevan siempre la boca cubierta con un pañuelo para no inhalar ningún insecto y cuando andan llevan consigo una escoba para apartar con delicadeza cualquier hormiga o escarabajo que puedan encontrar en su paso. Sin embargo, todas las religiones agrícolas, entre ellas el janaísmo y el budismo y el hinduismo, encontraron maneras de justificar la superioridad humana y la explotación de los animales, sino por la carne, por la leche y por la fuerza motriz. Todas han proclamado que una jerarquía natural de los seres da derecho a los humanos a controlar y a usar otros animales siempre que los humanos obedezcan determinadas restricciones. El hinduismo, por ejemplo, ha sacralizado a las vacas y prohíbe comer su carne, pero también ha ofrecido el argumento definitivo para justificar la existencia de la industria láctea al aducir que las vacas son animales generosos y que sin duda anhelan compartir su leche con la humanidad. De esta manera, los humanos se comprometieron en un pacto agrícola. Según este pacto, las fuerzas cósmicas dieron a los humanos dominio sobre los otros animales a condición de que se observaran ciertas obligaciones para con los dioses. La naturaleza y los propios animales era fácil creer en la veracidad de este pacto cósmico ya que quedaban reflejados en la rutina cotidiana de la vida agrícola. Los cazadores-recolectores nunca se habían considerado seres superiores, porque apenas eran conscientes de su impacto en el ecosistema. La banda típica estaba formada por varias docenas de individuos, vivían rodeados por miles de animales salvajes y su supervivencia dependía de comprender y respetar los deseos de dichos animales. Los recolectores tenían que preguntarse constantemente con qué soñaban los ciervos y qué pensaban los leones. De otro modo no podían cazar a los ciervos ni huir de los leones. Los agricultores, en cambio, vivían en un mundo controlado y desvelado por los sueños y pensamientos humanos. Los humanos seguían estando sometidos a fuerzas naturales formidables como tempestades y terremotos, pero dependían menos de los deseos de otros animales. Un muchacho agricultor aprendía pronto a montar a caballo, a enjaezar un buey, a azotar a un asno terco y a pastorear a las ovejas. Era fácil y tentador pensar que estas actividades cotidianas reflejaban o bien el orden natural de las cosas o bien la voluntad del cielo. No es una coincidencia que los nayacas de la India meridional traen a elefantes, serpientes y árboles de la selva como seres iguales a los seres humanos, pero tengan una visión diferente de las plantas cultivadas y los animales domesticados. En la lengua nayaca, el ser vivo posee una personalidad única, se le denomina mansan. Cuando el antropólogo Dani Nave lo sondeó, los nayacas le explicaron que todos los elefantes son mansan. Nosotros vivimos Nosotros vivimos en la selva, ellos viven en la selva. Nosotros vivimos en la selva, ellos viven en la selva, todos somos mansan. Y también son mansan los osos, los ciervos y los tigres. Todos son animales de la selva. ¿Y qué pasa con las vacas? Las vacas son diferentes, tienen que guiarlas a todas partes. ¿Y las gallinas? No son nada no son nada, no son mansan. ¿Y los árboles del bosque? Sí,
viven mucho tiempo. Y los arbustos de té, los cultivo para poder vender las hojas y después comprar en la tienda lo que necesito. No, no son Mansan. También debemos tener presente el trato de los mismos humanos que los mismos humanos recibieron en la mayoría de las sociedades agrícolas. En el Israel bíblico y en la China medieval era común azotar a los humanos esclavizados, torturarlos y ejecutarlos. Se les consideraba una mera propiedad. A los gobernantes ni se les pasaba por la cabeza pedir a los campesinos su opinión y se les preocupaba mucho menos sus necesidades. Los padres solían vender a sus hijos como esclavos o los daban en matrimonio al mejor postor. En tales condiciones, apenas sorprende que se obviaran los sentimientos de vacas y gallinas. Muy bien, amigas y amigos, bueno, pues con esto damos por concluido nuestra sesión de práctica del día de hoy, de esta noche. Moverlo un poquito por aquí para que me dé más recorrido. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros. Son las 9:42. Estamos ya con 44 minutos de transmisión. Y no le di grabar, así es que estaré descargando este video de la plataforma de Twitch. Muchísimas gracias, amigos. Son las 9:42 todavía de este 27 de julio del 2026. Yo soy El Sabueso. Esto fue una increíble noche con ustedes. Muchísimas gracias por hacer la mágica partícipe y particularmente porque ustedes tienen la oportunidad de continuar aprendiendo junto con todas y todos nosotros. Amigos, muchísimas gracias. Pásenla excelentemente bien. Adiós.